Gracias y paz, mis hermanos. Estamos viendo la serie Las tres personas divinas en el único Dios verdadero. Hoy sería entonces la quinta enseñanza. La primera enseñanza estuvimos viendo la importancia de conocer las tres personas divinas. En la segunda, tercera, cuarta y quinta, segunda, tercera y cuarta, estuvimos viendo los atributos de Dios. Estuvimos hablando de los atributos incomunicables de Dios. Estuvimos viendo en la segunda reunión los atributos de Dios el Padre. Estuvimos viendo en la tercera reunión los atributos de Dios el Hijo. Y en la cuarta los atributos de Dios el Espíritu. ¿Sí? Miramos que Dios es un solo Dios. Miramos que es una sola omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, una sola inmutabilidad y una sola eternidad. Entonces, con eso concluimos los atributos de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama la preexistencia del Hijo de Dios y el ángel Elohim o el ángel Yahvé. Entonces, es necesario que estos temas, todos sumados, nos complementan y nos dan una visión clara y panorámica de lo que es las tres personas divinas en el único Dios verdadero. Entonces vamos a empezar primero con la preexistencia del Hijo de Dios. Los pentecostales unidos, que son unicistas y que son sabelianos, ellos niegan que en Dios exista tres personas. Ellos dicen que Dios no tiene un hijo y que tampoco está la persona del Espíritu Santo. Ellos dicen que Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Testamento vino como el Hijo, y después que el Hijo se fue, vino como el Espíritu, pero no siendo la persona del Hijo ni la persona del Espíritu Santo. Y ellos niegan que el Hijo de Dios haya preexistido en la eternidad. Ellos le llaman al Hijo de Dios la carne de Jesús. Para ellos el Hijo de Dios solamente es la carne de Jesús, no que el Hijo de Dios vino de la eternidad y tomó forma de hombre, no. Ellos le llaman hijo solamente a ¿qué? A Jesús el hombre, o sea, la carne. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de la preexistencia del Hijo de Dios, del Verbo de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera escritura, que es Juan 1:1. La hemos visto, pero en esta escritura podemos ver muchas cosas, como la coexistencia, como la divinidad, pero también vamos a ver la preexistencia, hermano. Amén. Vamos a leer hoy bastante textos, ¿sí? Como siempre lo hemos venido haciendo, porque creemos que es más importante que nosotros leamos que lo que podamos disertar. Además, estos temas que hablan del ser mismo de Dios, pues es lo más seguro de decir a la palabra, lo que dice la palabra, que tenemos la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Entonces, mire qué es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y recuerda que estuvimos viendo el griego que decía, y Dios era el Verbo. Entonces aquí hay tres cosas. En el principio, aquí es donde estamos viendo la preexistencia, que Él preexistía en el principio como el Verbo, porque la segunda parte dice, y el Verbo era con, y ese es coexistencia. Que si Dios quiere, después de la reunión que vamos a tener, vamos a ver coexistencia. Y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo, es la divinidad. Pero entonces aquí estamos viendo en el principio. ¿Cuál principio? Antes de que todo fuese. En la eternidad, cuando Dios aún no había creado nada. En ese principio, ¿cómo existía o cómo preexistía? Como el Verbo de Dios. Entonces vamos a empezar a ver varias escrituras donde nos van a mostrar que verdaderamente el Hijo de Dios preexistía en la eternidad, ¿sí? No que solamente se le llama Hijo de Dios al nacido de María, no, la escritura no revela eso, la escritura revela algo más. Vamos a Proverbios 30, versículo 4, en el Antiguo Testamento, los Proverbios de Salomón, y vamos a mirar que ya desde el Antiguo Testamento se entendía que el Dios que creó los cielos y la tierra tenía un hijo, ¿sí? Y la misma escritura nos lo va a mostrar. Proverbios 30, versículo 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Sí?
¿Ustedes no recuerdan esas palabras en Juan 3? Cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, que ahorita la vamos a leer. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Entonces, está empezando a hablar de la creación, ¿sí? De las cosas que sucedieron en la creación. Y termina preguntándose, ahora, ¿cuál es su nombre? ¿El nombre de quién? ¿De quién afirmó los términos de la tierra? ¿Sí? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Y la textual, cuando dice nombre ahí, lo tiene en mayúscula. Entonces mire que ya desde el Antiguo Testamento se hablaba del creador, se decía que ese creador tenía un hijo. Y la pregunta del que escribió Proverbios, Salomón, o no sé si este es Salomón, creo que hay que mirar bien quién lo escribió. Pregunta, ¿sabes su nombre? Y además, ¿sabes el nombre de su hijo? O sea que ya estaba mostrando en el Antiguo Testamento que el que creó todas las cosas tenía un hijo. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces leamos el texto correspondiente a ese texto que es Juan 3:13. Entonces tenemos a Nicodemo que viene a Jesús de noche, le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces las puede hacer alguien que tiene que estar Dios con él. Y ese sabemos no era solamente Nicodemo, había más entre los fariseos, entre el Sanedrín, entre los judíos importantes y maestros de la ley, que Jesús venía de Dios. Y entonces empiezan en una conversación hablando del nuevo nacimiento, ¿sí? Hasta que llega el versículo 13 y le dice, mire qué es lo que dice. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Recuerda que acabamos de leer en Proverbios? ¿Quién subió al cielo y descendió? Entonces le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y mire esta frase tan enigmática, hermano. El Hijo del Hombre que está en la tierra. No, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿cómo así? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? Y estaba con él hablando. Bueno, o está en la tierra o está en el cielo. O es omnipresente o qué es lo que está pasando acá, ¿cierto? Entonces mire esa frase, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? Que está en el cielo. Amén. Juan 1:29, retrocedamos una página. Y mire qué es lo que dice Juan el Bautista, el levita, el primo del Señor Jesús, según la carne. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y anoche miramos esa frase, quita, airo, levantar, cargar y colocar sobre sí. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces estamos viendo, ¿sí? Mire qué es lo que dice, ese varón era antes que Juan, porque era primero que Juan. ¿Eso qué es? La preexistencia del Hijo, que él preexistía antes de que Juan naciera. Él preexistía antes de que Juan fuese engendrado. Entonces por eso dice, ese varón que viene, él es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Juan 6:38. Entonces mire qué es lo que dice. Juan nos da mucha luz en relación con la preexistencia del Hijo de Dios. Entonces vamos a ir un poquito rápido porque nos vamos a detener un poco más de tiempo en el ángel Elohim o el ángel Yahvé. Entonces mire qué es lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién? Jesús está hablando. Entonces, ¿dónde existía él? Pues él preexistía en la eternidad, antes de ser hombre. ¿Sí? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si saltamos a Juan 6:51, hablando de lo mismo, porque es una sola perícopa que él viene hablando del verdadero pan del cielo. Y el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo nuevamente.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y si saltamos al 6:62, nuevamente dice, mire qué es lo que dice. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? En la eternidad, en el cielo. O sea que él antes de venir, él preexistía, hermanos, ¿cierto? Entonces, esa perícopa donde habla Jesús como el pan que descendió del cielo, 7 veces tú encuentras que él dice la frase, vine del cielo. Amén. Preexistía con el Padre antes de ser engendrado, ¿sí? Vamos a ir a Juan 8:56 y vamos a mirar un texto que ya hemos leído, ¿sí? Amén. Entonces el Señor Jesús, como siempre, por causa de los judíos discutiendo con ellos, enfrentándoseles, mire cómo dice. Le dice a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y recuerda que dijimos de esa frase, que a él lo consideraban muy joven para conocer las cosas de Dios, para conocer la ley, para conocer a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existía antes de que Abraham fuese. Y en el tiempo que estaba el Señor Jesús, Abraham habían pasado casi unos 2000 años, 1800, 1900 años. Entonces él está diciendo que él ya preexistía antes de que Abraham naciese y fuese. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Este texto ya lo vimos en la reunión cuando vimos atributos de Dios, el Hijo. Juan 17:5. Juan 17:5, vamos a mirar otro texto que también nos afirma la preexistencia del Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, como Dios con el Padre. Mire qué es lo que dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal. Ahora pues, Padre, glorifícame, y ese glorifícame, ¿a quién se refiere? A mí, al Señor Jesús. Glorifícame a mí, o sea, a Jesús. Jesús es un mí, yo, mí, a mí. Glorifícame a mí. Glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí nos damos cuenta que no se refiere a la humanidad de Jesús. Naturalmente que después la humanidad de Jesús fue glorificada cuando entró en la resurrección y entonces volvió a esa gloria que tenía con el Padre. Pero acá Jesús como hombre está diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que esa gloria compartida no se refiere al hombre. ¿Se refiere a quién? Al Hijo de Dios en la eternidad, que tenía una gloria con el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos? Porque ese texto no está hablando de la humanidad de Jesús. Le está diciendo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, esa gloria compartida en la eternidad, como el Hijo de Dios, como el verbo preexistente. Ellos tenían una gloria compartida. Y entonces el Hijo le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿sí? Entonces aquí es una evidencia fuerte para mirar que el Hijo de Dios ya preexistía. Filipenses 2:5, mire qué es lo que dice, hermanos, Filipenses 2:5, acerca de la preexistencia del verbo de Dios, del Hijo de Dios. Y vamos a terminar la preexistencia con 2 textos que son claros, hermanos, ¿sí? Porque muchos podrían decir, bueno, lo que acabas de leer, ninguno de ellos dice que el Hijo de Dios preexistía, o sea, literalmente. Pero entonces ahorita vamos a terminar la preexistencia con 2 textos en los cuales aclara eso. Filipenses 2:5, hablando de la kenosis, del despojamiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, el Hijo de Dios
no tuvo en cuenta que era semejante a Dios, que era Dios con el Padre, y se despojó de la gloria para hacerse hombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Antes de la encarnación, preexistió en forma de Dios. Ese es el texto que utiliza Pablo. Preexistió siendo Dios con el Padre, ¿sí? Antes de tomar forma de hombre. Marcos 12:35. Aquí también es algo muy interesante, hablando acerca de la preexistencia del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios preexistía con el Padre en la eternidad antes de que las cosas fuesen hechas. El Hijo de Dios no es solamente el Hijo de María. El Hijo de Dios es Hijo de Dios desde la eternidad, porque fue engendrado por el Padre desde la eternidad. ¿Cómo así, hermano? Ahorita lo vamos a mirar entonces. Mira, hermanos, lo que dice este texto de la preexistencia del Hijo de Dios. Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen? Mira la pregunta que hacía Jesús. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? ¿Sí? Le preguntaba. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, si el Cristo es el Hijo de David, ¿por qué David dijo por el Espíritu Santo esto? ¿Qué dijo David? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eh? David mismo le llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? ¿Sí? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahí estamos viendo que él preexistía antes de David y que David le llamaba ¿cómo? Señor. Aunque el texto también aplica, dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra en el trono, en la majestad, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Colosenses 1:17, aquí vamos a ver un texto clave. Los tres últimos textos que vamos a ver, hermanos, son claves. Vamos a ponerle bastante atención, hermanos. Colosenses 1:17. Y Él, ¿quién es ese Él? El Hijo de Dios, por el contexto que viene hablando, el Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes de que todas las cosas existiesen, Él ya preexistía. Volvámoslo a leer. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. O sea, siguen existiendo. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Sí? Y vamos a terminar la preexistencia con 1 Juan 5:20 y con Gálatas 4:4, y vamos a ponerle mucha atención a estos dos últimos textos. Gálatas 4:4. 1 Juan 5:20 y Gálatas 4:4. Vamos a leerlos y vamos a mirar qué es lo que dice el Espíritu Santo, qué es lo que dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo, qué es lo que dice el Padre por medio del apóstol. 1 Juan, eso está antes de Apocalipsis, antes de Judas, y ahí vienen las epístolas de Juan. Mire cómo dice, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Volvamos a leerlo, la primera parte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Ha venido de dónde? Del cielo. O sea, aquí está diciendo que el Hijo de Dios vino. ¿Por qué? Porque preexistía como Hijo de Dios. Aquí no está diciendo que vino, o sea, vino en la carne, sí, pero aquí lo que está diciendo es que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? Si no preexistía, ¿cómo iba a venir? ¿Sí? ¿Sí vemos? El Hijo de Dios ha venido y ha tomado forma de hombre, y el Verbo se hizo carne, que también fue llamado Hijo de Dios. Porque es que, hermano, en la Escritura
el Padre habla de engendrar al Hijo de 3 tiempos. Primero, en la eternidad, lo dice Proverbios 8. Proverbios 8, el 12 empieza diciendo, yo la sabiduría. Y si sigues leyendo, fui engendrada antes que los abismos. Y cuando tú sumas la palabra en 1 Corintios 1:24, creo que es, dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces ahí vemos que la sabiduría fue engendrada por el Padre en la eternidad. Pero ese engendrar del Padre no tiene principio, porque Dios no tuvo sabiduría en un momento, sino que Dios siempre ha sido sabio, ¿sí? Entonces ese engendrar es un engendrar que no es en el tiempo, hermano, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver cuando lleguemos a hipóstasis. Ya después, cuando el Hijo de Dios se encarna, y entonces ahí sí se dice que ese es engendrado del Padre, ¿sí? El unigénito de Dios. Pero ya cuando resucita, creo que es Hechos 13:33, el apóstol Pablo está disertando y trae el salmo cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero el apóstol Pablo está aplicándolo a la resurrección, ¿sí? Entonces eso vamos a ver si lo vemos cuando miremos encarnación. Entonces aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, el Hijo de Dios desde la eternidad ha venido a la tierra y se ha encarnado y también es el Hijo de Dios, pero como hombre, ¿sí? El Hijo de Dios desde la eternidad vino y se hizo Hijo de Dios como hombre porque el Padre también lo engendró acá en la tierra. ¿Sí entendimos? El Hijo de Dios ha venido. ¿Sí? ¿Cómo va a venir? Si no existía como Hijo de Dios, ¿cómo iba a venir? Y otro texto, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo, mire qué es lo que dice, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Lo envió desde dónde? Desde la eternidad, desde el cielo. Envió a su Hijo, ¿sí? No lo envió, o sea, no envió la carne, no. Envió al Hijo de Dios, que el Verbo se hizo carne. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermano, estos 2 textos son muy importantes para eso. Aquí nos está diciendo que el que vino, ¿quién fue? El Hijo de Dios. En la primera leímos, el Hijo de Dios ha venido. O sea, el Hijo de Dios vino siendo Hijo de Dios en la eternidad y vino a ser Hijo de Dios como hombre. Pero Pablo vuelve a decir lo mismo que dice Juan. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Entonces Dios, ¿cómo le llama al Señor Jesús en la eternidad? Hijo. ¿Sí? Entonces en la eternidad, en el concilio celestial del que iba a venir a producir la redención, el Hijo dijo, yo, heme aquí. Entonces el Padre lo envía al Hijo, lo envía aquí a la tierra, y entonces el Hijo se encarna y toma forma de hombre. ¿Lo entendimos entonces? El Hijo venido, no es solamente Hijo el nacido de María, es Hijo, pero ya es Hijo desde la eternidad. Por eso a Dios se le llama ¿cómo? El Padre, porque tiene un Hijo, el Hijo que engendró en la eternidad, pero ese engendrar del Hijo de Dios es sin principio, que después lo vamos a mirar, ¿sí? Porque si el Hijo de Dios tiene un principio, no es Dios con el Padre, porque sería una criatura o una creación, que eso es lo que enseñan los arrianos, los modernos testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios con el Padre, que Jesús es la primera creación de Dios y por medio de Jesús crea todo. Pero eso es antibíblico porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, como ya vimos la preexistencia, entonces ahora vamos a ver el ángel Elohim o el ángel Yahvé. Primero necesitamos identificar qué es un ángel. ¿Sí? La palabra hebrea para ángel es malak. Y la palabra griega para ángel es ágelos o ángelos, depende cómo digan el griego, ¿sí me entiendes? Sí. Y la palabra si se traduce sería mensajero, ¿sí? Porque las Biblias no traducen, en las escrituras tú encuentras varios tipos de cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama transliteración y hay una cosa que se llama traducción. Vamos a explicar qué es eso. Por ejemplo, la palabra ángel
Si se traduce, quedaría como mensajero. La palabra apóstol es una transliteración de la palabra griega apóstolos. Si se traduce, sería como enviado. ¿Sí? La palabra Christos, Cristos, el Cristo. La palabra en el griego Christos es transliterada al español y queda Cristos. ¿Sí? Pero si se traduce, sería ungido o Mesías. ¿Sí? Entonces nosotros en las escrituras encontramos ese lenguaje constante que muchas veces no se traduce, sino que se translitera. ¿Sí? Entonces el caso de ángel es un caso parecido. Ángel, si se traduce, sería como mensajero. Entonces ángel, debemos entender algo, no es naturaleza, es el oficio, mensajero. Él es un mensajero. Entonces vamos a mirar que existen tres tipos, al menos, en las escrituras. En la escritura existen dos y hay un tercer tipo que es natural. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar. Ángeles mensajeros humanos. Vamos a leer. Lucas 7:26. Primero necesitamos identificar esto para poder entonces entrar a ver ángel Elohim o ángel Yahvé. Entonces, en Lucas 7:26 vamos a mirar este ángel mensajero humano. ¿Sí? Entonces mire qué es lo que dice Lucas 7:26. El Señor Jesús hablando acerca del levita Juan el Bautista. Entonces le dice, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Entonces el Señor va a traer la ley. Eso es en Malaquías y en Isaías donde habla de esto. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces aquí la palabra mensajero es la palabra griega ángelos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que lo tradujeron, no lo transliteraron. Si hubiera quedado transliterado, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de tu faz. Pero esta vez sí lo tradujeron. Miramos otro ejemplo, para terminar, Santiago 2:25, Jacobo Santiago. Entonces estamos viendo ángeles mensajeros de naturaleza humana. ¿Sí? Santiago 2:25, hermanos. Entonces mire que lo que dice Santiago Jacobo 2:25, eso está después de la epístola a los hebreos. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí nuevamente la palabra griega sí la tradujeron y le colocaron como mensajeros. Entonces ahí vemos un mensajero de naturaleza ¿qué? Humana. ¿Sí? Entonces hay que entender eso. El ángel no es naturaleza, es lo que él hace. Y en este caso, ¿qué es lo que él hace? Su trabajo es de mensajero, o sea, llevar mensajes. Y ahora vamos a ver ángeles de naturaleza espiritual, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos en nuestro idioma o en nuestra cultura como los ángeles, ¿sí? Pero ellos son mensajeros de naturaleza espiritual. Lucas 1:26. Entonces vamos a mirar, casi siempre cuando tú miras las escrituras, hay un mensajero que siempre interactúa con los humanos, y es ¿quién? Gabriel. Pero cuando tú miras las escrituras, casi siempre hay un mensajero que siempre está representando a Israel, Miguel, que es un arcángel. ¿Sí? Entonces mire con lo que dice Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí es ángelos. Entonces aquí vemos un mensajero de naturaleza espiritual. Entonces hay mensajeros de naturaleza humana, hay mensajeros de naturaleza espiritual y hay mensajeros de naturaleza animal. ¿Cuáles son esos? Bueno, hermano, las palomas mensajeras. ¿Cierto que sí? Ellos llevan mensajes, pero son de naturaleza ¿qué? Animal. ¿Sí? Entonces ser ángel no es necesariamente que sea su naturaleza, es más bien lo que él hace, su trabajo, ¿de qué? De llevar mensajes, ¿cierto? De ser mensajero. Bueno, entonces, entendiendo esto, vamos a leer Juan 1:18, que siempre lo hemos leído en esta serie, pero vamos a volver a repetirlo. Porque después de saber que es mensajero, ahora necesitamos saber esto que vamos a leer, porque necesitamos tener presente bien esto, hermano. Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. Y hermano, esto necesitamos entenderlo claro. Cuando tú coges la Escritura y la lees toda, y sobre todo el Antiguo Testamento, no había un hombre que podía ver a Dios. Y en la cultura de los hebreos, cuando veían algo que parecía de Dios, creía que se iban a morir porque decían, hemos visto a Dios, vamos a morir. Porque el Señor dijo en Éxodo con Moisés, no me verá hombre y vivirá. Entonces, en la cultura hebrea se creía que a Dios no se podía ver. Y cuando tú lees las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Pacto, tú te das cuenta que a Dios nadie lo ha visto jamás. Eso lo revela Pablo y eso lo revela Juan. El Dios invisible. Juan dice, nadie vio a Dios jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, el tal es conocido por Dios. Más o menos estamos parafraseando. Y aquí entonces el apóstol Juan vuelve a decir, a Dios nadie le vio jamás, y eso debemos entenderlo, hermano. Nadie ha visto a Dios jamás. Al Padre, que es invisible, nadie lo ha visto. Hermano, entonces, ¿qué pasa con esas apariciones del Antiguo Testamento? Ahorita vamos a entrar a eso, ¿se me entiende? Pero a la esencia de Dios el Padre, nadie lo puede ver, y nadie lo ha visto, y nadie lo verá. Pero mira lo que sigue leyendo el texto. El unigénito Hijo, o como leímos en la versión griega, el unigénito Dios, monógenes Theos, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la Biblia textual dice, Él lo reveló. Entonces, hermanos, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea que Dios el Padre es invisible, pero el Hijo de Dios, ¿qué es? La imagen. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo lo reveló y lo dio a conocer. Entonces, sumando la Escritura, que no vamos a leer todos los textos, sumando la Escritura, entendemos nosotros que el Hijo es la imagen de Dios. Que si alguien quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Ver al Hijo. Por eso el apóstol Juan registra en el Evangelio, en Juan 14, muéstranos al Padre, dice Felipe, y nos basta. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con nosotros y no me has conocido? ¿No has conocido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? O sea que cualquier persona que quiera conocer algo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ver al Señor Jesús, porque Él es la imagen de Dios. Y eso nosotros debemos entenderlo para poder entender este tema que vamos a ver. Vamos a Génesis 16:7. No vamos a ver todo lo relacionado con el ángel Yahvé o el ángel Elohim, porque es muy largo. El hermano Gino tiene un libro pequeño que se llama Salidas Teofánicas del ángel Yahvé. El hermano Gino abarca más este tema de una manera, coge casi todos los textos que hablan acerca de este. Nosotros vamos a tomar unos cuantos, va a ser un poco largo, pero vamos a tomar unos cuantos. O sea que Génesis 16:7 ya habla del ángel de Yahvé. Amén, hermana, así es. Entonces vamos a ver el revelador visible del Dios invisible. ¿Sí? Vamos a empezar. Génesis 16:7, vamos a hablar de Agar, cuando huyó de la presencia de Sarai, su señora. Y la halló el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová. Y acá quiero hacer una anotación, hermanos. La Biblia textual, Génesis Recobro, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso y Reina Valera de 1995, aquí cuando dice ángel, lo traducen en mayúscula, porque no es cualquier ángel, lo traducen en mayúscula. Ahora, la segunda anotación que queremos hacer es la palabra de, la partícula de. En el hebreo, partícula de, cuando tú miras, hay tres palabras que son traducidas como de: beín, al o min, aunque al es más bien como sobre. Pero cuando tú miras este texto, la palabra de pareciera que no estuviera en el hebreo. Cuando tú miras el interlineal hebreo-español, la ponen en la misma palabra que malak. O sea, colocan malak y en la traducción abajo ponen ángel de, como si fuera una sola palabra. Pero en el hebreo no está la partícula de. Entonces, ¿cómo sería? Ángel Yahvé. Ángel Yahvé. Entonces, ¿qué pasó con este ángel? Con A mayúscula.
¿Qué pasó con este ángel con A mayúscula? Vamos a empezar a leer qué es lo que dice este ángel, ¿sí? Porque ahí vamos a ver tanto como la preexistencia, como la divinidad, como la coexistencia del verbo de Dios. Y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, a Agar. Y le dijo, mire qué es lo que, vamos a poner bastante atención a la lectura, hermano. Mire qué es lo que le dijo el ángel de Yahvé. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel, acá vuelve nuevamente, la Biblia textual, el Recobro, Biblia Jerusalén, Casiodoro de Reina y Biblia Reina Valera 95 a traducir en mayúscula. Entonces le dice, y le dijo el ángel de Yahvé o el ángel Yahvé, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mire cómo habla este ángel. Le dijo también el ángel, nuevamente en mayúscula, las mismas Biblias. Le dijo el ángel de Yahvé. ¿Qué le dijo? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de tu multitud. Hermano, cuando tú quieres entender un tema en la escritura, casi siempre, eso es algo básico en hermenéutica, te vas a la primera parte donde hablan de ello. Y tú cuando encuentras la primera vez la frase multiplicaré, la encuentras cuando Dios crea al hombre y le dice, después de que lo creó, multiplicaos y qué. Entonces, mire cómo habla este ángel. Este ángel está hablando con atributos de Dios y le está diciendo, te multiplicaré a ti. Sigamos leyendo. Tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vamos a saltar al versículo 13. Entonces llamó ella el nombre de Yahvé que hablaba con ella. ¿Y quién está hablando con ella? El ángel. Pero mire qué es lo que dice ahora. ¿Que quién hablaba con ella? Yahvé mismo. O sea que este ángel es el mismo Yahvé, el mismo Jehová, el mismo Dios. Entonces el 13, entonces llamó el nombre de Yahvé que hablaba con ella. Mire cómo dice ella. Tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beré. Quiero leer el último versículo, el 13, de la Biblia textual. Dice, ella, y llamó el nombre de Yahvé quien hablaba con ella. Mire cómo traduce la textual. Yahvé quien hablaba con ella, o sea que ese ángel mismo es ¿quién? Es Yahvé. Entonces, llamó el nombre de Yahvé quien hablaba con ella, Ata el Roy, porque dijo, ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó el pozo Beer Lahai Roi, y aquí está entre Cades y Beré. Ese es el primer registro. Vamos al segundo, Génesis 22:10. En este registro, el Señor había hablado con Abraham y le había dicho que le entregara en sacrificio a su único hijo. ¿A quién? A Isaac. Entonces Abraham, obediente, creyendo que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos, se lo lleva al monte Moriab y entonces amarra a su hijo, lo pone en el altar, coloca la leña lista para el fuego y después de haberlo amarrado, levanta su cuchillo para matar a su hijo. Y el versículo 10 dice, Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sí? Porque recuerda que el cordero, que es lo que pasaba en la ley, tenía que ser degollado para que la sangre sirviera para expiación. Entonces el ángel, nuevamente la Biblia textual, el Génesis Recobro, la Biblia Jerusalén, Casiodoro de Reina, y traducen ángel en mayúscula, hermano. Y estas traducciones entendieron algo para colocarlo con mayúscula. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, mire que lo que le dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea que el ángel está diciendo, oye, tú no me rehusaste tu hijo a mí, pero sigamos leyendo.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, cuando Juan el Bautista, el hermano Abraham, cuando van subiendo al monte, Isaac le dice, oye papi, che, vamos para el sacrificio, pero yo no veo el cordero ni el carnero. O sea, entonces Abraham dice una palabra, Dios mismo proveerá el cordero. ¿Sí? O sea, aquí vemos el carnero ¿qué es? El macho de las ovejas. ¿Sí? Ese es el carnero. Entonces ya casi 2000 años después viene lo que leímos ahorita, Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice, he aquí el cordero, o sea, el que dijo Abraham, Dios mismo se proveerá. Juan el Bautista dice, mírelo acá, he aquí, este es el cordero de Dios. Entonces mire que lo que decíamos entonces, que encontró el carnero trabado por los cuernos y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. ¿Sí? Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel, lo mismo en mayúscula, de Yahvé, a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo, mucho cuidado, ¿qué fue lo que le dijo? Por mí mismo he jurado, dice Yahvé. O sea que el ángel de Yahvé dice ser ¿quién? Yahvé. Por mí mismo he jurado, está hablando el ángel, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Quién es el que habla de esa manera? Dios. Y tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, cuando comparamos el hablar de los ángeles en las escrituras, por ejemplo, Gabriel nunca se atribuye a él, ¿sí? Atributos divinos. Gabriel nunca se atribuyó a él atributos divinos cuando él venía a hablar con los hombres. No, si quieres adorar, adora a Dios. ¿Sí? Bueno, eso lo dice en Lucas 1:19. Génesis 31:11. Mire qué es lo que dice Génesis 31:11. Génesis 31:11. Entonces aquí está hablando de Jacob que se quedó solo, porque Saúl su hermano lo iba a perseguir, entonces él dividió su campamento en dos, porque había tenido una visión donde veía dos campamentos de ángeles, Mahanaín, y entonces se quedó solo y dice, y me dijo el ángel, bueno, ahorita vamos a pasar a la pelea que tuvo con el ángel, pero vamos a leer antes lo que pasó cuando iba huyendo de Labán. Génesis 31:11, y me dijo el ángel, nuevamente recobro la Biblia textual, la Biblia Jerusalén y Casiodoro traducen en mayúscula. Y me dijo el ángel Elohim, nuevamente aquí la partícula de, el ángel Elohim, en sueños, ¿qué le dijo? Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Los que conocen la historia de Jacob con Labán, le estaba robando Labán a él, entonces Dios le mostró una visión de cómo acrecentar sus ovejas, cuando las ovejas estaban teniendo relaciones y estaban mirando un palo de cierto color, entonces salían de un color. Bueno, eso se lo dijo Dios a Jacob. Entonces, versículo 13, el versículo 11, ¿quién está hablando? El ángel de Yahvé. Y el versículo 13, ¿qué le dice el ángel de Yahvé? O el ángel Elohim. Yo soy el Dios de Betel. El ángel Elohim, ¿cómo se identifica? Como Dios, hermano. ¿Sí? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de su nacimiento. Ahora sí vamos a mirar el momento cuando se quedó solo, que Saúl lo perseguía. Génesis 32:24. Es muy importante que entendamos estas salidas, estas manifestaciones de este ángel Yahvé, hermano. ¿Sí me entiendes? Génesis 32:24
así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? Aquí ya estamos viendo, en las otras no se decía que había un varón como tal de carne y hueso. En las otras se decía que Dios le dijo, que Dios se le apareció, pero aquí sí vemos un hombre de carne y hueso. ¿Sí? Hay que tener pendiente esto. Entonces Jacob luchó con ese varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, el ángel le dijo a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué percibió Jacob de este hombre? Que este hombre lo podía bendecir a él. ¿Quién le dijo a él que ese hombre lo podía bendecir a él? Y en esa lucha, déjame. No, me tienes que bendecir primero. ¿Sí? 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. El varón, y respondió Jacob, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Hermanos, la escritura enseña que ¿quién es el que cambia los nombres? Dios. Ya no sé, el caso palpable lo tenemos nosotros con Pedro. Tú eres Simón, pero yo digo que tú te llamarás ¿cómo? Cefas. ¿Se me entiende? El que cambia los nombres es ¿quién? Dios mismo. Entonces este ángel le cambió el nombre. Entonces el varón le dijo, no dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Y qué pasó? Lo bendijo allí, lo que él estaba pidiendo, la bendición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dijo? Vi a Dios cara a cara. O sea que Jacob, que había entendido que ese varón con el que estaba, ¿quién era? Era Dios. Entonces recuerda lo que leímos, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo de Dios que está en el seno, ¿el qué? Lo ha dado a conocer. Entonces lo que se veía de Dios, cualquier cosa que se pudiera ver de Dios y se pudiera conocer de Dios, ¿qué era? Su imagen. ¿Y quién era su imagen? Su Hijo. Cuando Dios quería revelarse, ¿qué es lo que hacía Dios? Enviaba su mensajero. ¿Quién era? El mismo Yahvé, pero siendo ¿qué? Mensajero, el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Entonces Dios mismo se manifestaba por medio de su Hijo, ¿cómo? Como el ángel de Yahvé. Porque si Dios quiere manifestar algo, si queremos escuchar su voz, si queremos verlo, conocerlo, ¿es en dónde? En el Hijo de Dios, que es la imagen de Dios. Pero esto sucedió antes de que Cristo se encarnara, porque dice que Jacob luchó cara a cara con un hombre de carne y hueso. ¿Se me entiende? Entonces ahí estamos viendo una teofanía de una manera antropomórfica, o sea, con forma de hombre, siendo un hombre, pero no encarnado. Todavía no, porque la encarnación fue cuando el Hijo de Dios, ¿qué? Nació. ¿Sí? Y saltemos a Oseas 12:3, que está hablando del mismo hecho. Entonces mire qué es lo que dice Oseas 12:3, Oseas creo que está después de Daniel, por esos lados, Amós. Ahí aparece Oseas 12:3 y dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Quién es ese? Jacob. Y con su poder venció al ángel. Y venció al ángel, nuevamente que la Biblia textual y Casidoro traducen en mayúscula, y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, él le halló y allí habló con nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a Éxodo 3:1, que es el ejemplo más palpable de quién es el ángel Yahvé, de quién es este ángel de Jehová, hermano. Vamos a leerlo. Y este texto de Éxodo 3 definitivamente nos da mucha luz a nosotros en relación con esto, hermano. Esta reunión va a ser un poquitico larga, hermanos. Éxodo 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Dónde había sido Horeb? Donde Abraham había llevado a su hijo para sacrificio. ¿Dónde es Horeb? Donde el templo después fue levantado, en Moriab.
Y se le apareció el ángel, acá sí lo tradujeron en mayúscula, ¿sí? Aquí sí los traductores entendieron que ese ángel hay que ponerlo con mayúscula, porque no es cualquier mensajero. Es el mensajero del Padre, es el revelador del Padre. ¿Y quién es el revelador del Padre? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces se le apareció el ángel de Yahvé o el ángel Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Hermano, y Moisés era instruido en toda la ciencia y sabiduría de los egipcios. Moisés no era ningún tonto, ¿sí me entiendes? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema o no se consume. Recuerda que Dios es un fuego consumidor. Viendo Yahvé que él iba a ver, ¿quién? Viendo Yahvé, o es el ángel de Yahvé o es Yahvé. Y viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. O sea, si primero se presenta como el ángel, luego dice que viendo Yahvé, y luego dice que lo llamó Dios desde la zarza. Moisés, Moisés, y él respondió, henme aquí. Hermano, si han puesto cuidado a la lectura, hemos visto que las 3 veces que hemos leído, siempre los hombres dicen, henme aquí. Ustedes recuerdan el caso de Samuel cuando era un niño, que entonces dice que el Señor se le apareció y lo llamó, y entonces él corría para donde Elí, porque él pensaba que era Elí el que lo llamaba, porque él todavía, el Señor no se le ha revelado. Y entonces cuando Elí entendió, porque Elí tampoco entendía, estaba sin entendimiento, porque la Escritura dice que en esos tiempos no había visión, y la palabra de Dios escaseaba, hermano. O sea, escaseaba no porque no hubiera palabra, sí, pero escaseaba en los hombres, porque no habían hombres comprometidos con el Señor, no había hombres que estuvieran en el secreto de Dios para que Dios le hiciera conocer su palabra. Por eso escaseaba, hermano, ¿sí? Porque el Señor da abundantemente y mayormente su palabra. Entonces cuando Elí entiende, le dice, la próxima que te diga vas a decir, heme aquí, ¿sí? Y casi siempre las veces que hemos leído, al ángel le decían, heme aquí, ¿sí? Hay muchas pruebas indubitables para mirar que ese es Dios. Heme aquí, 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. ¿Por qué era santa? Por la presencia manifiesta de Dios en ese lugar. Y le dijo, ¿con quién está hablando él? El versículo 2 dice que es el ángel Yahvé. Y entonces el versículo 6 dice, y dijo el ángel, ¿qué dijo el ángel? Yo soy el Dios de tu padre. ¿Cómo así? O sea que ese ángel es ¿quién? Dios. Pero recuerde que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cierto que sí? El Señor Jesús habla y dice a los judíos, le dice, ni habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz, ni siquiera la voz de Dios. O sea, hablando de Dios el Padre, porque lo que nosotros escuchamos del Padre es ¿quién? Su Hijo. Y dijo Dios, y cuando se dice en el Génesis, y dijo Dios, sea tal cosa, y sea tal cosa. ¿Quién es eso? La palabra, el verbo, manifestando lo de Dios, porque lo que nosotros conocemos de Dios lo revela ¿quién? El Logos, el verbo, su Hijo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Entonces Moisés cubrió su rostro, ¿como quién? Como los serafines, en Isaías 6, que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que él estaba hablando ¿con quién? Con Dios. Y dijo luego Yahvé, ¿quién es este Yahvé? El ángel de Yahvé. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, esto es una manera de Dios decir la abundancia de la tierra, porque la tierra no fluye leche.
¿Sí? Esa es una manera de hablar el Señor. A los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Con el ángel que estaba hablando era Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, o sea, ¿con quién estaba interactuando Moisés en esa zarza? Porque, hermano, hay una regla básica de la hermenéutica y siempre lo hemos dicho. Tenemos que decirlo para mostrar que se está hablando de lo mismo, el contexto, hermano. Moisés no ha dejado de hablar con la zarza, sigue hablando todavía porque es una misma unidad, hermano. En las escrituras, en el texto hebreo y en el griego, no hay división de capítulos ni versículos. ¿Sí me entiende? Entonces los hombres tienen buena intención en hacer la división para que nosotros encontremos todo rápido, pero hay veces cortan donde el Espíritu no ha cortado la idea. Entonces aquí lo más básico es que es todo un mismo contexto. Y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué dijo ese Dios con que estaba hablando Moisés? ¿Qué dijo ese ángel de Yahvé con el que estaba hablando, con el que se le apareció? ¿Qué fue lo que le dijo? Yo soy el que soy, hermano. Este texto es claro, hermano, ¿sí? El mismo contexto muestra que el ángel de Yahvé es ¿quién? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás también a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso cuando Cristo, que leímos allá en el Nuevo Testamento, y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron y por eso quedan a apedrearlo. Porque tú eres un hombre y te estás haciendo, yo soy el Dios. Además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Verso 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, la palabra clave, ¿qué? Me apareció. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el ángel Yahvé? Dios mismo, pero Dios siendo mensajero, el ángel de Yahvé. ¿Y quién es el mensajero y quién es el revelador del Padre? El Hijo de Dios. Que es, amén, el ángel de Yahvé es el verbo de Dios, hermano. ¿Por qué lo sabemos? Porque el único que puede revelar y dar a conocer al Padre, ¿quién es? Su Hijo. En la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién? El Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás, por eso leímos Juan 1:18, el Hijo, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, o el Dios unigénito que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho Él? Lo reveló, lo dio a conocer. A ver, hermanos. Josué 5:13. Va a ser un poquito larguita la reunión, hermanos. Josué 5:13. Bueno. Hay un comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento muy bueno, creo que son alemanes, que se llaman Keil y Delitzsch. Y ellos hacen un comentario del texto que vamos a leer acá en Josué 5:13. ¿Qué dicen ellos? Josué 5:13, tú lo lees 13, 14, 15. Creo que se acaba en el 15. Se acaba en el 15. Pero el traductor cortó el capítulo 5, versículo 15 y terminó la idea. Pero Kelly y Delitzsch en su comentario al Antiguo Testamento hebreo dicen que ahí no tuvo por qué haberse cortado porque la idea continúa hasta el 6, ya le voy a decir 6 ¿qué? 6:5. O sea que la idea es una sola, sino que lo que dijimos ahorita, por causa de los capítulos y versículos, hay veces se corta donde no se debe.
y se saca la idea y se termina una idea y se corta una idea y entonces no se entiende bien el texto, ¿sí? Pero los hermanos acá ellos dicen que es una sola unidad. Entonces vamos a leer qué fue lo que pasó. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba Josué mirando, bueno, yo cómo voy a entrar, cómo vamos a pasar esa muralla está muy alta, no tenemos carros de hierro, pensando, entonces en eso llega y se le aparece un hombre, un varón, miren lo que dice acá, un varón. Entonces le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, mas como príncipe, la palabra hebrea zar, del ejército de Yahvé. Entonces vamos a tratar de desglosar príncipe del ejército de Yahvé. Vamos a ir a Colosenses 2:9 en el Nuevo Testamento y dejen marcado Josué 5:13 porque vamos a volver a ver. Entonces mire, vamos a hablar acá a qué se relaciona con ese príncipe. Colosenses 2:9. Entonces ese príncipe, la palabra zar es como cabeza, como principal, comandante. ¿Sí? Entonces se presenta como príncipe del ejército de Yahvé. Zar, Sebaó, Yahvé. Entonces mira lo que dice Colosenses 2:9. Porque en él, viene hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el Hijo de Dios. 10. Y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces aquí estamos viendo al príncipe, que es la cabeza, ¿sí? Que es zar, que es el comandante de todo principado y autoridad. Primer registro. Segundo, vamos a ver la palabra del ejército. Príncipe del ejército de Yahvé. Primera de Reyes 22:19. No se le olvide que estamos en Josué 5, para que lo marquen ahí y lo tengan. Primera de Reyes 22:19. Entonces Micaías tuvo una visión y se la está diciendo a Acab. ¿Sí? Entonces mire qué es lo que dice. Entonces él le dijo: oye pues las palabras de Yahvé, la palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? El ángel, el varón que se presenta delante de Josué, se presenta como príncipe del ejército de Yahvé. Y aquí estamos viendo, ¿sí?, que en la visión que tiene Micaías, que hay un ejército delante del Señor. ¿Sí? Micaías vio a Dios en su trono y delante de él había ¿qué? Un ejército a su derecha y a su izquierda. ¿Sí estamos tomando el hilo? Bueno, Salmo 148:2, no se le olvide que estamos en Josué, porque ya vamos a volver allá. Entonces aquí, mire qué es lo que dice de los ejércitos, el salmista. Salmo 148:2. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Entonces, recuerda, entonces aquí podemos decir: alabadle todos vosotros sus mensajeros. ¿Sí? Alabadle vosotros todos sus ¿qué? Ejércitos. Entonces está comparando a los ángeles ¿qué? Con los ejércitos. Salmo 103:21. El Salmo 103:21, hablando de lo mismo, entonces dice: bendecid a Yahvé vosotros todos sus ejércitos. ¿Quiénes son vosotros todos sus ejércitos? Ministros suyos que hacéis tu voluntad. Entonces, ¿qué dice Hebreo? Que los ángeles no son espíritus ministradores, o sea, ellos sirven a los herederos de la salvación que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de ejército, está hablando de los seres celestiales que están delante de su presencia. ¿Lo entendimos? Entonces volvamos a Josué. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora.
Entonces mire que lo que pasa, y aquí debemos entender claramente, porque los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, dicen que ese que está ahí es el arcángel Miguel. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué dice la Escritura, si podemos identificar a ese príncipe, a ese varón, con un arcángel o con un ángel. Y entonces dice, entonces Josué postrándose delante de su rostro, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y ese mi señor, la palabra hebrea es Adonai. Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermano, primero, no es un ángel común. No es un príncipe común. ¿Por qué? Porque le ha dicho Josué, yo creo que Josué, cuando él le dice, el lugar donde estás es santo, quítate el calzado, José inmediatamente trae a memoria lo que pasó con Moisés. Porque es lo mismo, hermano. ¿Sí? Ahora, la segunda parte, este ángel, este príncipe, este mensajero, recibió adoración. ¿Sí ve? Dice que Josué se postró y lo adoró. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura, si los ángeles reciben adoración o no. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 19. Sí, porque cuando tú miras los ángeles, tú nunca ves a un ángel como Gabriel o Miguel diciéndole a los hombres que están con ellos, oye, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y tampoco recibe adoración, hermano, eso lo dice la Escritura. Apocalipsis 19:9, mira qué es lo que dice. Juan, viendo la visión que tiene de Apocalipsis, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, las bodas del Cordero, y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y mire qué es lo que pasa con Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, ¿qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué pasó con Juan acá? Bueno, cuando tú lees Apocalipsis, vas a mirar que también hay una aparición de un ángel, con mayúscula. Entonces, a lo mejor Juan pensó que ese ángel también seguía siendo Dios. Entonces, por eso sale y se adora. Pero el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Entonces, aquí vemos que por la Escritura que ningún ángel recibe adoración. Entonces, primero, esto no puede ser un ángel, ¿sí? Un ángel mensajero creado, ¿sí? Porque los ángeles mensajeros creados no reciben adoración. Entonces, pasemos al 6.1. El escritor hace un paréntesis, que es el versículo 1. Pero sigue de lo mismo, o sea, es una conversación del príncipe del ejército de Yahvé con Josué, ¿sí? Mirando cómo va a entrar a Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba y nadie salía. ¿Por qué? Porque Jericó tenía miedo, porque había escuchado qué fue lo que hizo el Dios de Israel a los egipcios. Y entonces se encerraron y dijeron, no, vamos a encerrarnos porque quién sabe qué nos puedan hacer ellos. Entonces, en eso mismo, entonces el versículo 2 dice, mas Yahvé dijo a Josué, el mismo príncipe que estaba hablando con él, ¿qué le dijo? Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Recuerde que ¿cómo apareció? Como príncipe del ejército de Yahvé. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero, este es el shofar, delante del arca, y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fe, ¿sí? Esto es actuar por fe, ¿sí? No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu, ¿sí? Entonces si vimos el mismo príncipe, siguiendo el mismo contexto, entonces era un varón. Entonces, ¿quién era ese varón? Una salida, una teofanía, una manifestación de la imagen de Dios, ¿sí?
Abraham habló con Dios, creo que es Génesis 19, y entonces dice que Abraham estaba hablando, habían dos ángeles, dice que Abraham estaba sentado en su tienda cuando vio que venían tres varones, y salió a recibirlos y se arrodilló, y entonces los invitó a comer, y empezó a hablar, y uno de ellos era Dios, era Yahvé. Entonces Dios hizo como que se iba, y entonces dijo, bueno, yo le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer. Esa es otra manifestación, ese es otro mensajero, o sea, otro mensajero no, el mismo mensajero, pero ahí también salió tomando forma de hombre y hablando con Moisés. ¿Quién es? La misma imagen de Dios. Amén, hermanos. Malaquías 3:1, hermanos. Ahora sí ya casi vamos terminando, hermanos. Malaquías 3:1. Antes de Mateo, mire qué es lo que dice, hablando del Bautista, una profecía. He aquí yo envío mi mensajero, y aquí la palabra hebrea es malak, no tradujo ángel, tradujo mensajero, o sea, aquí la palabra hebrea sí fue traducida. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista, levita. ¿Y quién era ese mí? Dios. Pero ¿a quién le preparó el camino Juan el Bautista? Al Señor Jesús. Entonces, ¿qué está equiparando? Dios con Jesús, hermano. Es claro. Porque en el versículo, en el capítulo 2:1 hablaba Yahvé, ¿sí? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, o sea, Adonai, a quien vosotros buscáis. ¿Quién es ese? Y el ángel del pacto. Y aquí la Biblia textual, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén y la Biblia del Oso traducen ángel con mayúscula. Entonces, ¿por qué se le llama ángel del pacto, hermanos? ¿Sí? A quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Vamos a ir a Apocalipsis 10 para que podamos identificar quién es este ángel del pacto, hermanos. Ya vamos terminando, no nos durmamos, hermano. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel, y aquí la Biblia, libro el pueblo de Dios, Casiodoro de reina y la recobro, lo tienen con mayúscula. Quiere decir que ellos entendieron que era un ángel diferente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto. ¿Cuál era ese librito? ¿Cuál era ese librito? Bueno, recuerde que el Cordero cuando ascendió a los cielos, se le fue dado un rollo, un libro, y empezó a ¿qué? A abrirlo. ¿Recuerdan? Los 7 sellos, los sellos del libro, y empezó a quebrarlos, porque ¿quién podría abrir el libro? Recuerde que Juan estaba llorando, y le dijo el ángel, no te preocupes, el león de la tribu ha vencido y va a abrir, ¿sí? O sea, el único que puede abrir el libro es el Señor. Tenía en su mano un librito abierto, y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cómo así que cuando hubo clamado los truenos? O sea, pareciera que hablara con voz de trueno, ¿sí? Vamos a ver a Job 49. Y no se te olvide que estamos en Apocalipsis. Para que mire, primero ruge como ruge el león, ¿sí? ¿Y qué dicen las escrituras? Que el Señor Jesús es ¿qué? El león de la tribu de Judá. O sea, hay evidencias fuertes internas cuando tú lees Apocalipsis 10 para mirar que ese ángel es el mensajero de Yahvé, ¿sí? Clamó a gran voz, es el Apocalipsis 3, ahora vamos a leer Job 4, versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? O sea que la voz de Dios se escucha como trueno, ¿sí? Vamos a volverlo a leer. Job 40, versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? ¿Sí? Entonces la voz de Dios es ¿qué? Como voz de trueno, ¿sí? Volvamos nuevamente a Apocalipsis 10,
Entonces el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Listo? Ahora, saltemos, recuerde que este ángel tenía envuelto en una nube, dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora vamos a Génesis, capítulo 9, versículo 12. Entonces vamos a mirar ese ángel del pacto, ¿sí? Porque la escritura por algo lo presenta con el arco iris sobre su cabeza, ¿sí? Amén, hermanos. Génesis 9, versículo 12. Aquí, esto es después del diluvio. Entonces Dios dice que no va a volver a destruir la tierra por agua, ¿sí? Pero sí sabemos que la va a destruir por fuego, por lo que dice la escritura. Dijo Dios, esta es la señal del pacto. Entonces él hizo un pacto con Noé, el pacto con Noé. ¿Y ese pacto en qué consistía? ¿En qué era la señal para que el pacto estuviera vigente? Esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y entre todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mire la señal. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, ¿por qué tenía este ángel un arco iris? Porque era ¿qué? El ángel del pacto que leímos ¿en dónde? En Malaquías. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí lo vimos? Ya. Entonces, he aquí yo envío el ángel del pacto. Pero vimos un ángel con el arco iris, pero vemos qué significa según ese arco iris la escritura, el pacto, ¿sí? Amén. Zacarías 3:1, y ya vamos terminando, hermanos. Leemos Zacarías 3:1 y ahí sí ya vamos terminando. Antes de Mateo viene Malaquías y viene por ahí por esos lados Zacarías. Es muy importante que leamos esto. El hermano Gino habla de Zacarías cuando explica las salidas teofánicas del ángel Yahvé y habla un aspecto de Zacarías 2, que nosotros vamos a verlo si Dios quiere cuando veamos coinherencia el martes dentro de 8 días si Dios quiere. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel. Aquí la Biblia textual y Casiodoro lo traducen con mayúscula. De Yahvé. Entonces, nuevamente la partícula de no está aquí en esta traducción, entonces sería el ángel Yahvé. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque recuerde que él es el acusador de nuestros hermanos, día y noche. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, oh Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, nuevamente con mayúscula la textual. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles, o sea, las que tenía Josué. ¿Quién nos cambia la vestidura a nosotros? Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. ¿Quién quita el pecado? O sea que las vestiduras viles era ¿qué? Pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Dónde aparecen las ropas de gala? En el Nuevo Testamento, en las fiestas de las bodas del Cordero. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó diciendo, ¿qué dijo el ángel de Yahvé? Así dice Yahvé de los ejércitos. O sea, ¿cómo se manifestó ese ángel? Como Yahvé de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos, bueno, ningún ángel nos dice a nosotros, oye, si anduvieres por mis caminos, Gabriel no te dice a ti, oye, si anduvieses por mis caminos, no, bueno. Si anduvieses por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. O sea, aquí estamos viendo que no es un ángel mensajero creado, es el ángel mensajero del Padre, el Hijo de Dios, que le está diciendo mi casa, ¿sí? Porque un ángel no puede decir
que esa es la casa de él. Gabriel no puede decir, oye, esta es mi casa. No, es Dios porque es su casa, ¿sí? Gobernarás mi casa, en este caso Israel, y guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Entonces terminemos con Éxodo 23:20. Vamos al Antiguo Testamento. Pues sí, ¿qué más diremos, hermano? El tiempo nos faltaría para hablar del ángel de Yahvé que se le apareció a Manoa, el ángel de Yahvé que se le apareció en Jueces 2, que es el ángel Boquín, el ángel de Yahvé con Balaán, ¿recuerdan? Con la burra de Balaán, ahí también fue el ángel Yahvé, el ángel de Yahvé con David, el ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos en Zacarías 2. Bueno, quedaría mucho pendiente, pero yo creo que con esto puede ser suficiente. Mire que lo que dice Éxodo 23:20 para terminar. He aquí yo envío mi ángel. Aquí sí lo traducen con mayúscula, ¿cierto que sí? Delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Sí? Porque mi nombre está en él. O sea, en la escritura, cuando tú miras el nombre, o sea, el nombre de una persona en las escrituras es más que todo como la característica de lo que es la persona. ¿Sí? Por ejemplo, Jacob, ¿qué significa? El suplantador, el que engaña y el que toma por el calcañar. Pero cuando Dios le cambia el nombre, ¿ya cuál es su nuevo nombre? Israel. ¿Qué significa? El príncipe de Dios o el que lucha con Dios y vence. Entonces, el nombre en las escrituras representaba más bien como la persona. Entonces, aquí él está diciendo, no seas rebelde a mi ángel porque mi nombre está en él. Es como si dijera que yo estoy en él. Lo que yo soy, las características de mi ser están en él. Y leamos el texto correspondiente en Juan 17:11. Voy a leerlo de la Biblia textual, Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, el Señor Jesús en su oración sacerdotal, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. ¿Recuerda que acabamos de leer en Éxodo? Mi nombre está en él. Entonces el Señor dice, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. O sea, Reina Valera 60 no lo dice diferente. El texto crítico, los manuscritos más antiguos, dice, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno con nosotros. En Reina Valera 60 registra los que me has dado. O sea, ahí es en tu nombre que me has dado. Y Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre está en él. O sea, la persona del Padre. Eso lo vamos a ver cuando damos coinherencia. Las características del Padre están en él. Por eso dice, yo les he dado a conocer tu nombre. O sea, lo que es el Padre. No nombre como decir Pedro, María, José. No, nombre de la persona no. Las características, mi nombre está en él. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, hermano. Amén, hermano. Entonces, cuando tú miras Hechos de los Apóstoles, en la apología de Esteban, tú miras en el 7:30 y en el 38, la Biblia textual y recobro traduce ahí ángel con mayúscula, hermano. Entonces, aquí, ¿qué vimos entonces hoy? El Hijo de Dios preexistiendo en la eternidad, pero también vimos el Hijo de Dios como preexistía con el Padre, y cuando el Padre quería revelar algo que hacía, enviaba su mensajero. Pero ¿cuál es ese mensajero? ¿Cuál es ese mensajero? Es el Hijo de Dios, el que puede revelar al Padre. Nadie más puede revelar al Padre más que su mensajero, de su misma esencia, de su misma naturaleza, de su misma sustancia, el revelador visible del Dios invisible. Amén, hermano. Entonces creo que tuvimos claridad de lo que es ángel Yahvé. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos. Digno es el Cordero que fue inmolado
las